Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros, con todos los oyentes que nos estén escuchando. Esta noche tenemos una conversación, una mesa redonda sobre dos temas bastante interesantes. Vamos a hablar sobre la radiación solar y la energía solar y posteriormente hablaremos sobre energías renovables y el uso que podemos darle a estas, con lo cual se nos viene una conversación, una noche de temas bastante interesantes. Bien, vamos a comenzar con el compañero Saúl Campos Vera, que nos va a hablar de el sol como fuente de energía y la radiación solar que este otorga. Entonces, Saúl, muy buenas noches, eres bienvenido de comenzar con tu exposición. Muy buenas noches, Rafael, compañeros, a todos los oyentes. Bien, voy a conversarles sobre el sol principalmente como fuente de energía. Gracias al sol es que principalmente casi todas las energías renovables, casi todos los cambios físicos que se dan en la Tierra son principalmente de manera indirecta llevadas por el sol. El sol es una fuente de energía inalcanzable, podríamos decirlo así, y la cantidad de energía que irradia al año, anualmente, es de 5.4 por 10 a la 24 joules. Es una cantidad tremendamente elevada, que es la que prácticamente está recibiendo la Tierra anualmente, ¿no? Ahora, la energía que viene del Sol, principalmente, o la radiación que es emitida por el Sol, se da principalmente por las reacciones del hidrógeno, ¿vale? Que se dan en el núcleo del hidrógeno del Sol, por una fusión nuclear. Y bueno, es emitida por la superficie del Sol, ¿no? Sabemos que esta radiación es una variación de un campo magnético y eléctrico y que viaja a una velocidad constante en el espacio, 300.000 kilómetros por segundo, que es una cantidad muy grande, es la velocidad más alta que tenemos, ¿no? Es una constante universal. La energía que llega principalmente del Sol se da por dos vías, una que es incidida en los objetos iluminados y otra que es por reflexión, que ya más adelante nuestros otros exponentes lo mencionarán en mayor profundidad, ¿no? Esto es muy importante porque el cuantificar esta energía, que anualmente, como les mencionaba, era de 5 puntos por 10 a la 24 joules, es muy importante poder cuantificarla porque gracias a la cuantificación podemos ver avances a nivel de ingeniería, a nivel de salud. Por ejemplo, a nivel de salud, yo que me dedico bastante en este rubro, es muy importante tener una exposición de vitamina, o sea, tener una exposición a la radiación, porque esto genera en el cuerpo lo que se llama vitamina D. Y la vitamina D es muy importante para los niveles fisiológicos, sobre todo para que no haya una descalcificación de huesos, que es muy común a partir de los 45 años. Entonces, exponerse al sol una cierta cantidad de tiempo, unos 10, 15 minutos, es importantísimo para que pueda estimular la producción de vitamina D y que esta vitamina D pues, se pueda absorber y pueda producir calcio y potasio, que se utilizan mucho para reacciones fisiológicas en el cuerpo humano, ¿no? ¿Y cómo podemos medir, ¿no? La radiación? La radiación se puede medir con dos instrumentos. Hay un instrumento que se llama el pironómetro, que lo que hace es medir el flujo de radiación. Se mide por watts por metro cuadrado. Y luego tenemos otro instrumento que se utiliza, que es el heliógrafo, que básicamente es lo que va a medir en el de radiación que hay en el día, ¿no? Es un instrumento como una pelotita donde se va focalizando los rayos del sol y se va proyectando a una pequeña hoja que se va a ir quemando. Entonces dependerá de la intensidad con la que se vaya quemando esa hoja, es donde va a haber mayor radiación solar. Y bueno, esos son principalmente los temas principales que he abordado en este pequeño podcast. Muchas gracias, Rafael, por el espacio y espero que les haya servido un poquito de esta información. Sí, no, definitivamente muchas gracias a ti, Saúl, que nos brindas información interesante de la energía que puede llegar a producir el sol como estrella.
Y bueno, ahora sí tenemos que hablar de energía, pues lógicamente también podemos hablar de la atmósfera, que está bastante relacionada con la radiación solar. Para esto tenemos a nuestro compañero David Quispe, el cual nos dará más información al respecto. Ok, gracias, Rafael. Muy bien. Para conocer más sobre la atmósfera terrestre, tenemos que empezar definiendo qué es la atmósfera, ¿no? Bien, la atmósfera terrestre, pues es una capa gaseosa con un aproximado de 10.000 kilómetros de espesor que rodea, pues, la litosfera y la hidrosfera, ¿no? Lo cual está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión. Entonces, gracias a la atmósfera, pues hay vida. No habría atmósfera, no, el planeta sería inerte sin vida, ¿no? Ok, entonces vamos a conocer un poco de la atmósfera, su estructura, sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Bien, empecemos conociendo la estructura de la atmósfera. Eh, Podría parecer que la atmósfera es igual a lo largo de toda su estructura, pero no es así. Según los estudios detallados realizados por geofísicos y meteorólogos, pues se llegó a la conclusión que en ella distinguen 5 capas bien definidas, ¿no? A los cuales se agrupan en 3 grupos. El primer grupo se le conoce como la homosfera, lo cual está desde la superficie de la Tierra hasta los 90 kilómetros, ¿no? Aquí pues hay la presencia de la turbulencia, mezcla constante de los gases y cosas así. Y el segundo grupo pues se conoce como la heterosfera, ¿no? Lo cual está desde los 90 kilómetros hasta los 1000 kilómetros de altitud, claro. En el cual es a causa de la ausencia de turbulencias y también de composición de gases, ¿no? Aquí ya varía según su altura. Y el último grupo, sería la exósfera, que se extiende a partir de los 1000 kilómetros hasta más, ¿no? Y acá ya hay pocas moléculas, pocos gases, y ya, aquí ya poquito, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso también, respecto a por qué varía todo eso, ¿ya? En las propiedades físicas, ahí donde vamos a conocer mucho más detallado de esto. Muy bien, entonces comencemos con las propiedades físicas. Vamos a analizar 3 casos, ¿ya? La presión, la temperatura y la humedad, que son más primordiales en este caso. Bien, comencemos con la presión. La presión va a disminuir según la altitud, ¿no? Eh, a la superficie de la Tierra, la presión va a ser mucho más mayor que a una altura, por ejemplo, a los 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, podemos decir que la presión va disminuyendo según la latitud, perdón, según la altitud. A más altura, pues menos presión se va a encontrarse, ¿no? Y lo mismo va a suceder con la temperatura, ¿no? Solo que con una diferencia respecto a la depresión. En el caso de la temperatura, este va a aumentar a partir de una altura de 10.000 kilómetros para arriba, ¿ya? Entonces, es la pequeña diferencia con la presión. Ambos, claro, ambos, en conclusión, se diferencian según la altura, ¿no? ¿Y qué pasa con la humedad? Pues también en el aire en la atmósfera, pues se considera que normalmente como una mezcla de 2 componentes, el aire seco y el agua. Eso es la humedad. Entonces, la capacidad de la atmósfera que tiene para recibir el vapor de agua, pues se relaciona con los conceptos de humedad. En este caso, concepto de la humedad absoluta. Bien. Ahora, hablando de humedad, todo eso, pues ahí ya vendría un poco de la composición química de nuestra atmósfera, ¿no? Bien, nuestra atmósfera, pues principalmente está compuesto por gases, ¿sí? Las cuales vamos a definirlo como principales a los elementos como por ejemplo nitrógeno, que se encuentra
en un 78%, el oxígeno en un 20%. Estos dos gases, pues, componen el 99% del volumen total de nuestra atmósfera. Y los otros, pues, como por ejemplo el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua y otros gases, pues el restante, ¿no? El 1%. Muy bien. ¿Qué más? Mm, hablemos un poco también de la dinámica de nuestra atmósfera. Esas masas de gases que se mueven a lo largo de la atmósfera. Gracias a este movimiento de las masas de aire, de vapor de agua y todo eso, pues vamos a tener un variado de climas a lo largo de nuestro planeta, ¿no? Eso sería la mayor importancia en el caso de la dinámica de la atmósfera. ¿Qué más? Tenemos que conocer también la radiación reflejada por la atmósfera y la superficie de la Tierra. Bien, aquí conocemos un término llamado albedo, que consiste en la reflexión de los rayos, o sea, la radiación que viene de nuestra estrella y que llega a la atmósfera y esta es reflejada, ¿no? Y una parte, pues, es absorbida y llega hasta la superficie de la Tierra. Y cuando esta radiación llega a la superficie de la Tierra, también sufre ese proceso de reflexión, ¿no? Y a esto le llamamos albedo. Entonces tendríamos dos albedos, una en la atmósfera y una en la superficie de la Tierra. Y esto también se puede hacerlo de manera porcentual, cuánto de albedo se encuentra o cuánto de radiación reflejada hay en la atmósfera o en la superficie de la Tierra. Es sencillo, con un paso sencillo se puede calcular el porcentaje de albedo. Sería el flujo de radiación reflejada y lo dividimos entre el flujo total incidente, ¿ya? Entonces, de ahí sacamos el porcentaje del albedo o la radiación reflejada. Bien. Bien, eso sería todo respecto a nuestra atmósfera terrestre. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante lo que es de la estructura de la atmósfera y su composición por capas. Muy bien, ahora tendremos al expositor Cristian Apaza, quien nos va a hablar de la radiación solar, la absorción y la emisión, que pues también está relacionado con el tema de la atmósfera. Buenas noches, Cristian. Puedes empezar con tu exposición. Ok, buenas noches. Bien, acerca de la radiación solar absorbida y emitida por la Tierra, existen varias aplicaciones, de forma que nombraré solo tres, que son de las principales, ¿no? Con respecto al agua, por ejemplo, una de las principales es la desinfección de agua cruda con radiación solar, de forma que esta resultó mediante ya experimentos, ¿no? Es un método simple y económico, ¿no? Además de eficacia, que elimina los hongos, virus, protozoos, helmintos y demás microorganismos que están dentro del agua cruda, ¿no? Y que son nocivos para nuestra salud. Además de que no influye mucho en el sabor, ya que, por ejemplo, cuando se eh, desinfecta con cloro, el sabor cambia, ¿no? El sabor del agua. Bien, otra aplicación sería con respecto a la roca, al suelo, ¿no? En la cual, por ejemplo, la radiación solar puede ser aprovechada para el secado de algún producto encima de un material, ¿no? Por ejemplo, los granos de café pueden ser secados de esta forma, de manera que la humedad sea mínima, ya que se evita el desarrollo de microorganismos, invasión de insectos y la germinación. Bien, otra aplicación sería con respecto a la vegetación. Em, Más que todo, existe un parámetro llamado fotosaturación que nos indica, ¿no?, qué tanta radiación puede aguantar o resistir, ¿no?, cada vegetal, ¿no? Y bueno, en algunos casos, como en el frijol y girasol, no es tan importante ello, pero en otros casos sí, ¿no? Bien, ya que estamos hablando de la absorción en la Tierra, vamos a hablar de cómo influye esta radiación en la atmósfera, ¿no? ¿Qué interacción tiene? De forma que, por nombrar, ¿no?
sabemos que la radiación se puede dividir en VA, VB y VC, ¿no? Existen más subdivisiones, pero esas son las principales, ¿no? De forma que la más nociva es la VC, ya que tiene un rango de longitud de onda menor, que es de 100 hasta 279 nanómetros. Bien, entonces, ¿qué ocurre al momento de pasar la radiación solar por la atmósfera? Ocurre que la radiación UVA es la menos absorbida, la radiación UVB es medianamente absorbida y la radiación UVC es casi completamente absorbida, ¿no? A pesar de que esta sea la más nociva, es la que más que todo causa cáncer. Y bien, entonces al momento de que que pase la radiación e interactúe con la atmósfera, existen algunos procesos eh, importantes, ¿no? En el momento de ello. Entonces uno es la absorción selectiva por los gases y por el vapor del agua. Otro es la dispersión molecular, o también llamada dispersión de Rayleigh, que ya hablaremos más adelante, y la dispersión de aerosoles o dispersión de Mie, que también se hará más adelante. Bien, acerca de la atmósfera, ¿no? Por definirla de una manera muy simple, es que es una gran cúpula protectora que evita, ¿no? Que durante el día entre mucha radiación solar que perjudicaría a los seres vivos y durante la noche justamente haya una pérdida excesiva de calor, ¿no? Y bien, sobre esto la Tierra ha perdido probablemente su atmósfera original, eh, debido, ¿no? Al calentamiento global y al efecto invernadero. Bueno, eso sería todo con respecto a ello. Gracias. Gracias a ti, Cristian, con información bastante interesante de la influencia que tiene la radiación solar, no solo en la atmósfera, sino en los diferentes seres vivos que, pues lógicamente, tenemos en nuestro planeta. Muy bien, ahora el compañero Ronny Chalia nos hablará de la ley de Beer. Este tema es un poco más ahondado ya a la física. Hablaremos un poco más de lo que representa todo este tema y su influencia en nuestros estudios físicos. Con lo cual, Ronny, te doy la bienvenida y procedemos a escucharte. Gracias, buenas noches con todos. Yo hablaré sobre la ley de Vogler-Lambert-Beer. Esta ley relaciona cómo se transmite la luz y cómo ésta es absorbida por un cuerpo. Estos son llamados transmitancia y absorbancia respectivamente. En cuanto a la transmitancia, tenemos que esta relaciona la intensidad de luz que ingresa a un cuerpo con la intensidad de luz que logra pasar sobre el cuerpo. De acuerdo a ello, podemos hablar sobre una relación de la luz que es absorbida con la cantidad de moléculas que absorben la luz en el cuerpo, ¿no? Luego tenemos a la absorbancia, que esta es proporcional a la concentración de las componentes que tiene el cuerpo, también con la distancia que recorre la luz con el cuerpo, y el coeficiente de extinción. Este coeficiente de extinción es un valor propio de cada sustancia, de cada cuerpo, siendo ello el motivo por el que esta ley puede ser aplicada en nuestro entorno real. Y también es por lo que, en lo que radica la importancia de este tema en la radiación solar, ya que nos proporciona una información física de la propagación de la luz en nuestro entorno, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias a ti, Ronny, por la información también que nos has brindado respecto a esta ley que, como habíamos mencionado, ya se ahonda un poco más en el tema físico. Y justamente hablando de los temas físicos, nuestra compañera Lucía Porto también nos va a comentar sobre una relación hacia este tema y se trata de la dispersión Rayleigh. Con lo que, Lucía, te damos la bienvenida al podcast. Bueno, primero quisiera definir lo que es la radiación dispersada. Todos sabemos que una onda que se incide sobre un medio va a perder la potencia debido al trabajo que se hace dentro del medio por las cargas, oscilando en respuesta al campo incidente, para superar las fuerzas mecánicas de la resistencia. Sin embargo, otra parte de la potencia de la onda va a ser perdida por la dispersión, que podría ser pensada como la redirección de las ondas. Y este fenómeno sucede cuando las ondas se mueven con un obstáculo o con una no homogeneidad en su propagación. Y bueno, entonces tenemos a la dispersión de Rayleigh y a la dispersión de Mie. La primera sucede cuando la dimensión de las partículas en dispersión es mucho menor que la longitud de onda del onda electromagnética incidente.
Es decir, que no va a haber un cambio apreciable en la fase del campo eléctrico a través de la dimensión de la partícula. Debido a esto, todos los dipolos creados en la partícula van a ser forzados a oscilar bajo la influencia de un campo con fase uniforme. De manera consecutiva, esto lo podríamos expresar como que 2pi entre la longitud de la onda por el diámetro de la partícula va a ser mucho menor a 1. Bueno, también para poder definir la sección transversal de scattering o de dispersión, que es la que nos va a permitir conocer la sección en la que la luz se dispersa, vamos a utilizar algunos conceptos físicos, como son primero el momento dipolar, que va a estar en función de la permitividad, del diámetro de la partícula y del campo electromagnético E sub 0, que es el campo incidente. También vamos a tener el campo eléctrico y al campo magnético, que se definen tomando en cuenta la fase, otra vez la permitividad, la frecuencia angular, la constante K, la polarización, etc. Y bueno, a partir de esto ya se puede hallar una potencia media radiada. Y bueno, se sabe que si divides la potencia media incidente entre I, lo que vas a obtener es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, lo cual sería igual a la sección transversal de dispersión. Y ya teniendo esa sección transversal de dispersión a lo largo de toda la dirección de la fase, puedes sacar la sección transversal de scattering, que bueno, va a ser 2/3 pi a la quinta d a la sexta entre lambda a la cuarta n cuadrado menos 1, n cuadrado más 2, todo esto al cuadrado. Y bueno, de esto que podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que la potencia irradiada por las partículas de dispersión va a depender de la diferencia en el RI del material del medio de dispersión con respecto a su medio circundante, considerando aquí que en el vacío RI va a ser igual a 1. La dispersión va a ser mucho mayor para distancias mayores. Además, la potencia de la dispersión va a depender de la dirección, ya que sabemos que el seno de la fase es máximo cuando el ángulo es de pi medios, es decir, cuando θ es igual a 0, la potencia máxima se va a dirigir a lo largo de la dirección perpendicular al campo, es decir, en la dirección de propagación de la onda primaria. Además, la potencia dispersa direccional es proporcional a la sexta potencia del tamaño de la partícula, y también es proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia, o inversamente proporcional a la longitud de onda lambda que ya dijimos. Y aquí esta es la parte más importante sobre la dispersión Rayleigh, que es que las frecuencias altas se van a dispersar mucho más que las bajas. Y esta es la razón que hace que el color azul de la luz solar sea el que más se disperse con respecto a los otros componentes que hacen que el cielo sea de color azul. Por último, también tenemos que entender que debido a que las partículas de dispersión están colocadas al azar, la luz dispersada llega a un punto concreto con una colección aleatoria de fases y hace que la onda dispersa sea incoherente. Después también tenemos a la dispersión Mie, que bueno, no es tal cual un fenómeno físico, sino es una solución generalizada para describir la dispersión electromagnética en un medio esférico homogéneo con una RI diferente al medio que atraviesa la onda. Y bueno, a diferencia de la dispersión Rayleigh que ya vimos, no necesita cumplir de la condición matemática de 2pi diámetro entre lambda es mucho menor a 1. Y bueno, algunas partículas de polvo, de humo, las gotas de lluvia, son causas comunes de dispersión de las ondas que se propagan siguiendo la solución de Mie. Y bueno, esta es una solución definitiva de las ecuaciones de Maxwell para la radiación multipolar, teniendo en cuenta la polarización eléctrica de las moléculas en las partículas de dispersión cuando una onda electromagnética se incide sobre ella. Y bueno, va a dar soluciones para la dispersión cuando la fase de la señal incidente puede incluso cambiar considerablemente dentro de la dimensión de la partícula de dispersión. Y bueno, va a tomar la forma de una serie infinita de expansión multipolar. Y bueno, en este caso el campo magnético y el campo eléctrico de dicha polarización van a poder expresarse también en forma de una serie infinita. Además, es interesante observar que la sección transversal de dispersión de Mie va a ser de naturaleza directiva y que puede expresarse como una combinación de diferentes modos ortogonales. Así, esta función va a tener máximos, va a tener mínimos para valores de θ, donde θ va a ser el ángulo de la dirección de dispersión con la dirección de propagación de la onda incidente.
Así también las funciones van a tener nulos en ciertos valores de θ, creando así lóbulos directivos entre los nulos. Bueno, también podemos decir que la sección total de dispersión y absorción va a poderse calcular a partir de la sección transversal direccional, integrando los valores directivos en todas las direcciones. La sección transversal de dispersión total se le va a indicar como ρ de S, la sección transversal de absorción como ρ de A y la sección transversal de extinción como ρ de E. Y bueno, a partir de eso se pueden definir secciones transversales de extinción, secciones transversales de scattering. Y bueno, estos van a estar en función de AN, BN y NP. Y bueno, AN y BN serían la contribución de los multipolos de orden NP. Y bueno, NP va a ser el orden de expansión de la polarización multipolar debido a la oscilación de la carga dentro de la partícula. También hay que notar que la sección transversal de absorción va a ser la diferencia entre ambas secciones transversales, la extinción y la dispersión. Por último, los valores de la sección transversal de extinción para diferentes diámetros, para las frecuencias entre los 20 y 30 Hz, por ejemplo, podemos decir que a mayor frecuencia, la sección transversal de extinción va a ser mucho mayor. Así también, cuando se haga más grande el diámetro, por ejemplo, de la gota de agua por la que se va a dispersar la luz. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía, por tu contribución en esta primera parte del podcast relacionada a radiación solar. Y bien, no sería correcto hablar de radiación solar y no hablar de las aplicaciones, de las tantas aplicaciones que podemos darle a esta. Y es así como damos inicio a la segunda parte de nuestro podcast. Esta segunda parte va a estar basada en energías renovables, energías limpias, verdes, en lo cual obviamente vamos a ver que la radiación solar también influye, pero también veremos diferentes aspectos de nuestra naturaleza que pueden ser aprovechados para generar energía en nuestra sociedad. Con lo cual, damos inicio a esta segunda parte con Franklin Lacuta, quien nos va a exponer sobre la energía hidráulica. Bienvenido, Franklin. Bien, gracias. Primeramente vamos a empezar a hablar sobre la energía renovable, a grosso modo, en la mayor forma de la síntesis. Las energías renovables son todas las formas de energía que se producen de manera sostenible a partir de las fuentes renovables. Ahora vamos a tratar de hablar de diferentes tipos de aplicaciones o de diferentes tipos de energías renovables. En este caso voy a hablar de energías hidráulicas. ¿De qué trata la energía hidráulica? Es la captación de la energía del movimiento del agua, ya sea de cualquier sistema que sea donde se esté aplicando, sean lagos, ríos, océanos, mares, en cualquier sistema de ellos. La energía hidráulica permite generar electricidad a partir de la actividad cinegética. ¿Qué significa? Es decir, vamos a tratar de utilizar el movimiento del agua que genera para mover las turbinas, ya sean posicionadas en cualquier punto o cualquier sistema, y generar energías para nosotros poder utilizarlas. La energía hidráulica es una energía totalmente ecológica, ya que es limpia y no produce emisiones tóxicas. La primera planta que se construyó fue en Noruega en 1880, que empezaron a funcionar las energías hidráulicas. Eso sería todo de mi parte. Gracias, compañero Franklin. Bien, pues, y también energía hidráulica. Ahora procedemos a hablar sobre la energía fotovoltaica con nuestro compañero Omar Rodríguez. Buenas noches, Omar. Pues sí, buenas noches, Rafa, buenas noches, compañeros y oyentes. Como justamente mi compañero Rafael me comentó acerca, lo que me toca exponer es la energía fotovoltaica. Bueno, primeramente, ¿qué es la energía fotovoltaica?
es la transformación directa de la radiación solar a la energía, bueno, a electricidad mayormente. Dicha transformación produce unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. Lo que hace es transformar la energía radiante absorbida en energía eléctrica y a la vez absorbe la luz del sol. Para esto, bueno, las celdas fotovoltaicas absorben cierta cantidad de luz y también depende del material que está fabricado el panel solar. Lo que hace, bueno, el proceso comienza cuando la luz solar cae sobre las caras de las celdas, donde produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras, ocasionando que los electrones salten de un lugar a otro, generando así una corriente eléctrica, que luego de ahí se transporta hacia una distribución para llegar a los puntos de consumo que serían las casas o empresas o diferentes puntos, ¿no? Las ventajas para la energía fotovoltaica es por cada kilovatio por hora generado por medio de la energía solar fotovoltaica se reducen las emisiones de dióxido de carbono en 0,6 kilogramos de la atmósfera, evitando el calentamiento global. Además de eso, vemos que hay una de esas virtudes de la energía fotovoltaica es su aspecto modular, que hace pudiéndose construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelos hasta pequeños paneles para tejados, como es el caso de las islas de los Uros en el Perú, ¿no? O en Puno. Además, otra ventaja sería la de la variedad de aplicaciones de las celdas fotovoltaicas. Como ya se vio, lo que es electrificación doméstica, telefonía móvil y repetidores de señal, las señalizaciones. Las desventajas sería que hace un efecto de variaciones climáticas, donde las variaciones hace que varía el punto máximo de potencia al modificar la relación de radiación solar, temperatura, así genera una variación de curva entre corriente y tensión. Bueno, hay una gráfica para explicarlo mejor. El efecto de reflexión y suciedad también. Lo que hace es que la cantidad de radiación que reciben las células solares en el interior del módulo fotovoltaico es inferior a la que recibe la superficie. Y también la temperatura de funcionamiento, que hace que los módulos se sobrecalienten, produciendo una mayor saturación de corriente, reduciendo la eficiencia y deteriorando el panel. Aunque el efecto fotovoltaico era conocido desde el siglo XIX, en la década de los 50, bueno, era una carrera espacial. Cuando los paneles fotovoltaicos comenzaron a experimentar un importante desarrollo, inicialmente utilizados para suministrar electricidad de satélites geoestacionarios de comunicaciones. Hoy en día constituyen una tecnología de generación eléctrica renovable. Bueno, eso sería todo por mi parte, compañeros. Perdón, muchas gracias, Omar, por tu contribución con el aspecto de energía fotovoltaica. Y procedemos con el tema de energía eólica, una energía también bastante utilizada dentro del tema de energías renovables, pues es bastante accesible, es bastante adaptativa a múltiples situaciones. Con lo cual damos la bienvenida a nuestro compañero Roy Calla, que nos dará más información al respecto. Buenas noches, gracias Rafael. Entonces voy a hablarles sobre la energía eólica. Bueno, la energía eólica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Y bueno, este tipo de energía aprovecha la energía cinética generada por el viento, obtenida por el movimiento de las palas de un aerogenerador, para posteriormente transformarla en energía mecánica o eléctrica a través de un generador de eléctrico. Es una energía renovable, considerada limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles. Tenemos dos tipos de energía eólica. La primera es el de tipo onshore. Básicamente son los parques eólicos instalados en tierra firme. Suelen ser más costosos debido a que los rotores requieren de una mayor altura para el mejor aprovechamiento de vientos. El otro tipo son los de offshore. Bueno, son parques eólicos instalados en el mar. Estos permiten capturar mayor energía que en el onshore,
dado que se ubican en una mayor amplitud de espacio en el que no existen obstáculos que reduzcan la velocidad del viento, y por lo tanto, no es necesario que se construyan turbinas tan altas o a una mayor altura respecto al nivel del mar. Bueno, las principales ventajas que tiene la energía eólica es que, bueno, tenemos un mejor potencial técnico de la energía offshore, ya que este tipo de generación energética tiene beneficios como el aprovechamiento de mayores velocidades de viento y con una variabilidad menor, lo cual permite la captura de más energía por una mayor cantidad de horas en el día. La energía eólica es autóctona. Esto debido a que tiene disponibilidad en la mayor parte del planeta. También es de rápida instalación, ya que no requiere de excavaciones ni transformación de combustibles, y se puede instalar en diferentes planos altitudinales. También posee un bajo costo, pues su precio se mantiene estable, pudiendo competir en rentabilidad con las fuentes tradicionales de energía. Y bueno, también tenemos desventajas, sobre todo en la instalación y en el uso de este tipo de energía. En cuanto a la instalación, a nivel atmosférico se produce contaminación química porque se dan emisiones de material particulado como producto del transporte de material y la construcción del parque, obviamente. Esto puede afectar, afecta en sí a la fauna y a la flora. Pues a la fauna por el ruido, esto es relacionado a la construcción, y a la flora a nivel geomorfológico. Dado que las excavaciones necesarias para la construcción aumentan la erosión y producen un lavado temporal del suelo. En cuanto al uso, pues los aerogeneradores generan un efecto sombra, por lo cual una vivienda cercana podría verse afectada en el caso de que las palas del rotor corten la luz solar, causando un efecto de parpadeo cuando el rotor se encuentre en movimiento. Además de ello, los aerogeneradores pueden afectar a animales aéreos, dado que estos animales podrían chocarse con los rotores y particularmente en algunas zonas el ruido de los aerogeneradores podría perturbar a murciélagos, dado que estos utilizan la ecolocalización como estrategia para la caza y la orientación. Gracias. Muchas gracias a ti, compañero Roy. Bien, ahora hemos mencionado el uso del agua, el viento e incluso la radiación solar y cómo podemos aprovechar estos factores naturales en nuestro proceso de generación de energía. Pero, ¿qué sucede con toda la cantidad de materia que tenemos en el subsuelo? Para esto, nuestro compañero Edgar Umaña nos va a hablar de la energía geotérmica. Bienvenido, Edgar. Bueno, ante todo, muy buenas noches, compañeros y oyentes. Como ya lo dijo Rafael, yo voy a hablar acerca de la energía geotérmica. Se llama energía geotérmica a aquella que aprovecha el calor que se puede extraer de la corteza terrestre para posteriormente transformarlo en energía eléctrica o energía calorífica para uso doméstico e industrial. Esto se basa en que la Tierra almacena gran cantidad de energía en forma de calor, lo cual se les atribuye a los efectos de la materia incandescente y la contribución de la desintegración de elementos radioactivos. Como ejemplos de energía geotérmica tenemos tres grandes ejemplos, que son las fumarolas, solfátaras y los géiseres. Fumarolas se les llama así a las emisiones de vapores y gases a altas temperaturas, incluso alcanzando los 500 grados Celsius. Solfátaras son una variación de las fumarolas. Se diferencian de estas últimas porque contienen mayor cantidad de agua. Sus temperaturas son menores. La temperatura máxima es de 200 grados Celsius. Y los géiseres, que son surtidores de agua y vapor mezclados, cuyas temperaturas oscilan entre los 70 y los 100 grados Celsius. Y poseen gran cantidad de sales en suspensión y disueltas. Y bueno, ¿de qué manera se aprovecha este tipo de energía y cuál es el proceso de extracción? Para explotar un yacimiento geotérmico se necesita de pozos de producción o reservorios, los cuales permiten que el agua caliente o vapor suba a la superficie. Para que la fuente sea considerada renovable, la explotación debe realizarse de forma tal que la cantidad de agua o vapor que se extraiga no sea mayor que la recarga que alimenta el acuífero. Bueno, el aprovechamiento que se le da es que el agua caliente puede emplearse como agua templada para la piscicultura y en usos térmicos y agrarios como la calefacción doméstica, los usos ganaderos y los procesos de fermentación. Mientras que el vapor saturado puede usarse en diversos procesos industriales como son la producción de fertilizantes y azúcar.
Como gran ventaja de este tipo de energía, diremos que tiene un factor de capacidad mayor a otras energías renovables, dado que las centrales geotérmicas pueden operar las 24 horas del día y los 365 días del año, ya que no dependen de las condiciones climáticas estacionarias u horarias, como lo hacen la energía solar o la eólica. Y la gran desventaja que se tiene de este tipo de energía es que tienen varios riesgos que son en la fase de exploración y desarrollo. En estas fases hay riesgos relativamente altos por la incertidumbre y las fuertes inversiones que se dan en estudios y pruebas para localizar correctamente los sitios de interés y la perforación de pozos direccionales. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias. Gracias a ti, compañero Edgar. Y bien, si bien es cierto, estas energías son verdes, son limpias, la verdad de las cosas es que aún presentan bastantes desventajas, ya sea por la naturaleza de las desventajas inherentes a la forma en la que extraemos este tipo de energías, o también relacionadas con el aspecto sociopolítico y económico de los países actualmente. Para observar estas desventajas, primero comenzaremos con nuestro compañero John Vilca. Buenas noches, John. Sí. Buenas noches, compañero Rafael. Ya, como has mencionado, las energías renovables traen beneficios, pero también en general estas energías renovables también traen sus desventajas. Y una de estas vendría a ser la capacidad de electricidad que estas pueden llegar a generar. Y es que, como es sabido, el mercado mundial de la energía está dominado por los combustibles fósiles. Y es que estas producen altas cantidades de energía. Y a comparación de las energías renovables, la cual recién está siendo algo reciente, eh, se necesitarían crear más instalaciones para poder satisfacer la creciente demanda de estas. Por lo que, por lo que en sí, de este fenómeno nos podemos ir concluyendo es que durante algunos años se van a necesitar seguir prevaleciendo en equilibrio algunas de estas otras fuentes de energías como las de los combustibles. Otra vendría a ser la fiabilidad de la energía renovable. Y es que estas energías renovables también están atadas a ciertas condiciones, las cuales vendrían a ser unas cosas como el clima. Y es que, como bien sabemos, los generadores hidroeléctricos pueden estar atados a la cantidad de lluvia que llueva, cuánta cantidad de llueva o los días que va a llover o no, si va a haber sequía o no. O las turbinas eólicas, las cuales necesitan una velocidad mínima de viento para que éstas puedan mover a sus aspas. O los paneles solares que necesitan de que el cielo esté despejado por lo menos en el día, ya que en la noche esta no se puede recoger. Por lo cual esto instiga que las campañas por parte de autoridades que reduzcan el uso de estas energías a fin de servir a la población durante un periodo más largo. También está la eficacia de estas energías renovables. Y es que, como se mencionó anteriormente, es un mercado reciente, lo cual hace que no se pueda sacar al máximo la eficiencia de estas energías. Y esto también se debe a la poca falta de conocimiento. Por lo cual esto lleva a que los grandes inversores no apuesten tanto por estas energías, ya que pueden pensar que es un riesgo, ya que no les puede brindar los resultados esperados. Y también podemos ver el capital que estos requieren, ya que, como es bien sabido, como se mencionó, estas necesitan instalaciones, las cuales podrían ser como las turbinas eólicas, paneles solares y las plantas hidroeléctricas. Y estos conllevan un costo relativo. Aparte de que estos también requieren de que se les haga unas construcciones para implementar a los ciudadanos, lo cual requiere también altos gastos de mantenimiento y requieren una planificación. Por lo que la electricidad generada se debe entregar a los pueblos y ciudades conlleven a un gran costo debido a estas instalaciones. Eso vendría a ser todo por mi parte. De acuerdo, John. Muchas gracias
por tu participación, por la información que nos brindaste respecto a las desventajas. Sin embargo, aún tenemos algún par de puntos que destacar en los aspectos negativos que pueden brindar este tipo de energías. Para eso, brindamos la palabra a nuestro compañero Efraín Gómez. Muy buenas noches, Efraín. Buenas noches, Rafael. Y buenas noches con todos. Sí, es cierto que hay aún más puntos de las desventajas de las energías renovables. Uno de ellos, siguiendo con lo dicho de mi compañero anterior, es que toma mucho espacio para instalar. Hagamos un ejemplo. Se necesita, por ejemplo, para los paneles solares, 40 hectáreas para generar unos 20 megavatios de energía utilizando las tecnologías actuales de generación de energía solar. En cambio, una central nuclear de tamaño medio genera 1000 megavatios de energía en 259 hectáreas, mientras que una instalación de energía solar solo produciría menos de 200 megavatios en la misma cantidad de espacio. En la tecnología de la energía eólica terrestre, una turbina de 2 megavatios requiere 1.5 acres de espacio. Y en la misma cantidad de espacio, una instalación nuclear generaría un máximo alrededor de 850 megavatios. Hay una gran diferencia en cuanto a las energías que producirían cada uno, ¿no? Hay otro también que es el costo de almacenamiento costosos, que es a menudo pasamos por alto el costo del almacenamiento de la energía renovable. En el caso de las energías renovables, debes almacenar la energía recolectada en una batería instalada o de lo contrario, se pierde esa energía y también pierdes dinero. El costo total de almacenamiento de energía es de aproximadamente 9 centavos por kilovatio hora. Sin embargo, el costo de la batería es por adelantado. Esto significa que $10,000 hasta $25,000 al momento de la instalación solo por la batería. Algunos tipos de batería también se desgastan muy rápidamente y especialmente si se usan regularmente en plena capacidad. Otra desventaja, no siempre es una opción comercialmente viable. Para ser efectiva la energía renovable debe tener una red de distribución creada para llevar la energía a donde se requiera. Esas redes requieren que se generen energías no renovables, lo que contrarresta los beneficios que generan la energía renovable durante muchos años, sino décadas después de su instalación. También pueden ser manipuladas por la política, si no se da la prioridad política a las energías renovables. La industria tiende a tambalearse y la innovación se reduce a favor de las opciones no renovables. Y por última desventaja que podemos mencionar genera contaminación. No siempre es limpia. La energía renovable puede ser una mejor opción para las emisiones que los combustibles fósiles, pero no están completamente libres de contaminación. Muchas formas de energía renovables o su proceso de fabricación emiten gases de efecto invernadero como partículas en el aire, dióxido de carbono o peor aún, metano. En esta parte se debe a que los recursos necesarios para las energías renovables se construyen utilizando combustibles fósiles. Todavía no todos los recursos renovables son limpios, como la biomasa que quema materia orgánica directamente en la atmósfera que mayormente en el Perú se utiliza. Eso sería todo, Rafael, en cuanto a las desventajas y en parte en mi participación. Muchas gracias, compañero Efraín. Y sí, es cierto que las energías renovables aún presentan varias desventajas que obviamente no se pueden tomar por alto. Sin embargo, creo que bastantes científicos, bastantes personas en la comunidad científica están de acuerdo con que es una opción bastante plausible a reemplazar los combustibles fósiles. Muy bien, con esto hemos llegado al final de nuestro podcast informativo. Debo agradecer
a los expositores que se han presentado esta noche y también a todas las personas que han escuchado atentamente esta información. Debo decirles, sigan aprendiendo y muy buenas noches con todos.